Entonces, la sesión asiática es la encargada, por así decirlo, de acumular las órdenes que luego en la sesión de Londres va a neutralizar, ya que está generando lo que son máximos y mínimos iguales. ¿Ok? Entonces, los stop loss están siempre por encima, por debajo, porque acá muchos empiezan a comprar, los retail traders, otros empiezan a vender y así sucesivamente. Por lo tanto, en Londres, ese traspaso de información que ocurre va a neutralizar, o sea, hacer un falso movimiento, en este caso en ventas, para luego cambiar totalmente la dirección hacia los máximos que no fueron neutralizados. ¿Ok? Como consecuencia, también vamos a tener la sesión de New York, que esa información ya ha sido trasladada, ¿ok? Entonces, New York va a ser el encargado de continuar esa tendencia, ¿ok? Alcista, en caso haya la manipulación se haya manifestado primero en ventas y luego en compras, y el New York continuaría ese proceso, ¿no? Al final tendríamos lo que es el cierre del día de trading, ¿no? Tanto la apertura, se acumula, Londres, New York continúa y el cierre del día, ¿ok? Entonces, eso es lo que vimos ayer y justamente vamos a ver el otro tipo de escenario que también puede ocurrir cuando de repente las sesiones no cumplen su papel principal, porque se supone que Londres es el encargado de dar la premisa del día, ¿ok? Londres, al ser la primera sesión volátil, tiene que decirnos, ok, voy a hacer el día alcista o voy a ser bajista, ¿bien? Pero si de repente Londres no cumple esa función, New York va a tener que, digamos, hacer otros tipos de funciones para que al final se lleve a cabo la expansión, ¿ok? Porque sabemos que poder de tres se llama así porque cumple lo que son las tres funciones de acumulación, manipulación y eh, expansión o distribución. ¿Ok? Eso vendría a ser lo que es el poder de tres. Bien, entonces, estos ejemplos lo hemos visto también dentro de la gráfica. Hemos separado los periodos, pusimos lo que es nuestro indicador, que en la clase pasada les mostré cuáles son los horarios de cada uno. Y este es el otro escenario en el cual nosotros hay que estar bien atentos. Porque, digamos, Asia no cumple la función, perdón, Asia cumple su función, ¿no? De manera habitual, digamos de que, por ejemplo, Asia acumula. Bien. Pero en ese proceso de acumulación, el traspaso de información para Londres tendría en todo caso que neutralizar un máximo o mínimo para dar lo que es la pista direccional. Pero puede pasar de que, por ejemplo, Londres no expanda con la fuerza necesaria, ¿ok? O sea, por ejemplo, hace, digamos, su neutralización o capaz ni la hace y de repente hace una expansión fuerte. Perdón, no hace una expansión fuerte, simplemente salta un poquito, se introduce dentro de Asia. Y ahí es donde se ve lo que es las posibles intenciones del día de trading. Ya que si Londres no genera una expansión fuerte, llevándose los máximos, porque ya lo hizo con los mínimos, entonces puede entrar a Londres en un periodo de acumulación, ¿ok? ¿Y qué sucede cuando ocurre este periodo de acumulación?
New York, al no tener, digamos, un lugar donde recapitalizarse, porque cuando Londres, ¿no? Digamos, expande, cuando Londres expande, lo que hace New York normalmente es retroceder, ¿no es cierto? Pero si Londres no cumplió esa función, simplemente acumula, entonces a New York, que está interesado en, digamos, retroceder, no le queda más opción que buscar o recapitalizarse en máximos o mínimos anteriores, ¿ok? Porque luego va a entrar a la sesión en New York y se va a topar con que no encuentra por acá un retroceso en un bloque o liquidez cercana. Así que lo único que va a hacer es tomar la liquidez de los máximos o mínimos creados, ya sea en Asia o en Londres, ¿ok? Ese es el otro tipo de escenario que ustedes tienen que tomar en consideración. Entonces, tenemos acá a un Londres que como no tiene, digamos, un vacío, un bloque donde pueda recapitalizarse, por lo general va a irse por liquidez, ¿no? Y eso ya depende directamente de New York. Si neutraliza primero un mínimo, lo más seguro es que se va a ir hacia el otro máximo. Y al contrario, si primero neutraliza lo que es un máximo, ya sea de Asia o Londres, lo siguiente que va a hacer es neutralizar el mínimo, ¿no? De esas sesiones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí se está entendiendo. Ok, excelente. Entonces, ya entendemos ahora por qué es importante de que Londres cumpla esa función. ¿Qué pasa, muchachos, si de repente ustedes se encuentran con esa situación donde de repente Londres no hace una expansión fuerte, simplemente hace una expansión y a veces se queda solamente en Asia, ¿no? ¿Qué creen que esta manipulación puede ser? ¿Creen que sería una manipulación válida o sería una manipulación a medias? Ok, repito la pregunta. ¿Qué pasa si vemos que Asia acumula, ¿no? Como de costumbre, y de repente nos topamos con la sesión de New York, Londres, y Londres hace, digamos, ¿no? Su neutralización, ¿no? Pero cuando expande, solamente lo hace muy superficial, muy poco fuerte. Puede ser una neutralización de liquidez válida para tomar en el día alcista. Exacto. Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que tener de Londres. Si Londres no expande con fuerza, puede ser de que Londres se ponga un poco acumulativo, y simplemente haga un rango, al igual que Asia, ¿no? Entonces, por más que haya ahí una neutralización de liquidez, digamos de que no significa que el mercado efectivamente vaya a irse en compras, ¿no? De repente eso tendríamos que verlo en la sesión de New York, es que qué es lo que ocurre, ¿no? A veces New York lo que hace es, boom, expandir fuerte, entonces, ok, entonces New York me está confirmando de que Londres está generando tendencia alcista. Pero si de repente viene New York y ya está, boom, sube hasta un máximo y lo neutraliza, que es casi lo habitual que hace, entonces estamos hablando de que
lo que está haciendo New York es simplemente recapitalizar porque no tiene dónde retroceder y expandir hacia el otro lado, ¿ok? O sea, es como decir que es todo esto como una acumulación, New York neutraliza un lado A para irse hacia el lado B, ¿ok? Entonces, así ocurre muchas veces y es muy habitual por lo menos dentro de los índices. Mediante veamos algunos ejemplos se van a percatar. ¿Ok? Entonces, la importancia siempre de Asia como esa sesión que debería ser rota o explotada, nos da a entender de que el precio tiene fuerza o no lo tiene. ¿Ok? Así es, Lenin. Si el escenario no es como estamos acostumbrados a ver la manipulación en Londres de repente, o en la manipulación en Londres, y Londres no hace la fuerza necesaria, no creas que Nueva York no va a continuar esa falsa neutralización. Lo más seguro es que se pueda devolver, ¿no? Inclusive a veces puede pasar de que esa misma neutralización que generó Londres, el mismo New York lo neutralice, ¿no? Y puede irse hacia el otro lado. Entonces, eso ocurre, ¿bien? Es muy habitual dentro de los índices. Para ello vamos a irnos a algunos ejemplos gráficos para que lo puedan ¿no? analizar. Vamos a agarrar el separador de periodos. Eh, justamente, a ver, ayer, si no me equivoco, hizo algo parecido. Ajá. Justamente, entonces, cuando agarramos lo que es nuestra sesión, ¿ok? Vean esto. Tenemos acá la sesión de Asia con ese máximo y este mínimos. ¿Y qué es lo que hace Londres? Neutraliza liquidez. ¿Ok? Londres neutraliza liquidez, ¿no? Rompe, digamos, Asia, dando señales de compra. De repente, más en Londres, aprovechar una oportunidad de compra hubiese sido muy efectiva. Y lo que hace New York es, digamos, continuar, ¿no es cierto?, esa subida, ¿no? Sin embargo, digamos que la fuerza de Londres fue opacada por este vacío que teníamos acá, ¿ok? Junto a un bloque y demás. Bien. Entonces, quiero que se den cuenta también de esta situación, ¿no? Cuando empieza la sesión de New York, el mercado no solamente, digamos, genera lo que es una intención, sino que también genera un periodo también de acumulación, ¿ok? Esto es importante que lo sepan, porque inclusive dentro de entre sesiones también puede haber un periodo de acumulación y se puede repetir lo mismo, ¿no? Como acumulación, manipulación, expansión. Eso depende de cada sesión también. Al igual como también tenemos que Asia acumula, Londres manipula, inclusive dentro de estas sesiones también, entre Nueva York y Londres, también puede ocurrir ese proceso, ¿no? Acumulación, manipulación, expansión. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos acá no es que Londres ha acumulado, ¿sí? Pero es interesante saber esto. Luego de que, digamos, New York debió haber continuado lo que es esas compras porque genera una vela fuerte, ¿no? Y cuando el mercado retrocede para, digamos, continuar esas compras, miren lo que hace, baja, 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 baja y boom, quiebra lo que es esos últimos mínimos, como diciendo, ok, no me voy a ir en compras, sino que lo que estoy haciendo es un reversa, ¿sí? Ya que de repente acá tengo mucha liquidez por la acumulación que se generó antes, y bueno, me voy a ir por esos mínimos, ¿no? Eso es lo que ocurre en realidad. ¿Ok? Ahora, cuando el mercado cambia, ¿no? Digamos que nosotros estamos con la perspectiva de compra, es más, de repente alguno pudo haber operado compras, el stop loss por acá abajito y te tocó stop loss, ¿ok? Pero si te estás dando cuenta de esta situación cambiante, ¿no? Que el mercado sigue y sigue y sigue en ventas,
entonces hay que cambiar el chip. Sabemos que ha habido un rompimiento, que el mercado estuvo en un periodo de acumulación dentro de la sesión de New York, entonces el mercado no está interesado por neutralizar los máximos que teníamos antes, sino por los mínimos que tenemos acá, o vean toda esta liquidez tendencial que también está al pendiente, ¿ok? Entonces es ahí donde ustedes aplican la reversa y empiezan a buscar ventas en vez de compra. Entonces por ahí ya con los métodos de entradas que se les va a enseñar, el mercado retrocede y obviamente ahí es donde ustedes aplican una venta, ya que es más probable que el mercado cambie en vez de estar pensando que podemos irnos en compras, ¿ok? ¿Y hasta dónde nos podemos ir? Bueno, hasta este mínimo de acá, este mínimo de acá, o estos mínimos que, bueno, como ya les mencioné, son liquidez tendencial, ¿ok? Tenemos acá como un pequeño canal. ¿Listo? Y buen punto también, Salomón, hay que tomar en consideración que dentro del Nasdaq también estamos dentro de una tendencia bajista, por lo tanto, si el mercado ya no quiere continuar esa tendencia alcista que estaba generando, que sabemos que era un retroceso temporal, y hace un cambio rotundo, entonces definitivamente hay que hacerle caso, por lo menos dentro de lo que viene a ser el día y también la tendencia general, ¿no es cierto? Entonces, bastante depende de la sesión de New York para que ustedes tomen decisiones importantes, porque a veces un día se puede tornar de una manera, pero luego puede haber ese cambio, ¿ok? Y ustedes tienen que estar acostumbrados a reaccionar cuando ocurren esos cambios, que como les digo, a veces son inesperados, no siempre ocurren, pero hay que estar atentos, ¿ok? Entonces, hasta ahí se entiende. Ok, entonces, vamos a ver otros ejemplos de este tipo de escenario en específico. A ver, veamos otro día de trading. Bueno, Kat, justo hoy también, ¿no? Hoy también fue el típico escenario este donde la acumulación en Asia y Londres se generó y, bueno, New York solo neutraliza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo que es, claro, no es una acumulación, bien, no es una acumulación, pero es un rango, ¿entienden? Porque no es normal, bien, no es normal de que, por ejemplo, Asia, desde su apertura, baje hasta este punto y luego suba otra vez a ese punto, ¿ok? No tiene mucho sentido. Cuando el precio toma una dirección, debe irse hacia esa dirección, no volver. Entonces, si el precio desde Asia baja y regresa otra vez casi al mismo punto de origen, entonces ya sabemos que es un rango, ¿ok? Entonces tenemos lo que es un máximo y un mínimo, ¿entiende? ¿No? ¿Y qué pasa con Londres? Miren lo siguiente, vean. Londres, ¿qué hace? Bueno, primero intenta, digamos, manipular a las compras, ¿no es cierto? Genera su vela fuerte, ok, ¿no? Es una vela interesante, pero, pero ahí queda, ¿no? Retrocede, ¿no? Y toda la sesión se lo pasó así. O sea, dentro de la sesión de Londres no como que hubo una explosión de ventas como para decir, ok, el día es bajista, ¿no? Muy aparte de la tendencia general, ¿no es cierto? Que sabemos que es de ventas. Sino que llega hasta a bajar un poco, regresa y se acumula y así se la pasó. O sea, prácticamente desde que empezó la sesión de Londres, su pico máximo, subió y en New York regresa otra vez, ¿entiendes? O sea, prácticamente la sesión de Londres también está haciendo lo que es un rango, ¿ok? ¿Hasta ahí sí se entiende?
Entonces, vean cómo se está generando lo que es el rango. Ahora, este escenario ya es bien conocido, como les menciono, ¿no? Con lo que les he explicado. Tenemos a un Asia que, claro, no es acumulación, pero ha generado un máximo y un mínimo. Tenemos a un Asia que también hizo, perdón, un Londres que hizo lo mismo. Generó lo que es un máximo y cuando empezó la sesión en New York, ¿no? En vez de, digamos, New York romper en ventas como para asegurar de que sí, efectivamente, esto es una manipulación, sube otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sesión de New York? Al no encontrar un lugar para recapitalizar, lo que va a hacer es neutralizar liquidez. En este caso, liquidez del máximo de Londres. Bien, ¿se entiende? Entonces tenemos la neutralización del máximo de Londres justamente dentro de la hora de New York, ¿no? Que va de 7 a 10 de la mañana, hora en Estados Unidos, ¿no? Y juntamente también esto ocurre dentro de la apertura de índices, que sabemos que el horario es de, bueno, 8:30, pero a las 9:30 digamos que genera la apertura real y esto se va hasta las 12, ¿ok? Entonces, vean cómo a las 8:30 de tempranito, ¡pum!, neutraliza, ¿ven? O sea, quiero que entiendan lo siguiente. A las 8:30, ¿no? Es por eso que yo tengo las 8:30, porque las 8:30, antes de lo que, o sea, antes de las 8:30, nosotros ya podemos ver qué es lo que, cuál puede ser la intención del mercado. Entonces, a las 8:30 neutraliza liquidez, ¿no? Está diciendo, ok, nos vamos en ventas. Hace su expansión en ventas. Hace su expansión en ventas. Y cuando empieza la sesión de índices, como a las 9:30 es volátil, el mercado, boom, explota, digamos, a tocar a vida y por haber máximos y mínimos o lugares eh, como bloques, vean cómo regresa hasta ese punto de neutralización y se mete, bueno, en este caso una confluencia que tiene que ver con bloques de orden, ¿no? Entonces, acá no hubo otra neutralización, simplemente se viene acá a recapitalizar y acá es donde se genera lo que es una venta, ¿ok? Pero ¿a base de qué? A base de, primero, identificar lo que es la manipulación, porque sabemos que el mercado, al no encontrar, digamos, un lugar de retroceso para recapitalizar, hacia Londres no hacen el trabajo, digamos, de expandir, de dar una pauta direccional, New York es el encargado de hacer ese trabajo, ¿ok? Entonces, se genera lo que es la direccionalidad, el mercado regresa y acá nos da una oportunidad de venta, ¿no? ¿Hasta dónde, Jay? ¿Hasta dónde? Hasta los mínimos, digamos, de, en este caso, Londres, o puedes irte hasta los mínimos de Asia, ¿bien? Que al final fueron como 150 pips. De repente para el de Asia no llegó justamente al punto mínimo, un poquito antes se devuelve, ¿no? Pero por eso es siempre importante cerrar parciales o salirse un poco antes de llegar hasta el último objetivo, ¿ok? Luego el precio se regresa, acá pudo haber sido una reversa también, o sea, se supone que si acá se aprovecha la venta, cuando ya el precio se regresa, ya no tiene mucho sentido mantener la operativa, puede regresarse completamente. Entonces, es necesario que ustedes aprovechen el primer movimiento fuerte y bueno, se van. Ya cuando el precio se regrese, bueno, ya para ese momento ustedes ya se salieron y no tienen que estar preocupándose por si el stop loss muy bajito, por muchas cosas, ¿ok? El primer movimiento fuerte es el importante. ¿Y se puede dejar correr la entrada? Por supuesto que sí, se puede dejar correr la entrada. No es recomendable si es que de repente, digamos, ya tuviste muchos días de pérdida y de repente quieres recuperar más porque perdiste en toda la semana y quieres dejarlo hasta acá, hasta más abajo. No es recomendable. Solamente hacerlo si, digamos, hiciste una buena semana, y bueno, no te importa demasiado si lo dejas correr o que te toque un stop loss, no es necesario. Entonces, claro, puedes dejarla hacer swing, ¿no? Pero como les digo, los índices son muy, a veces se regresan, ¿me entiendes?
se pueden regresar hasta el precio de origen y eso es perjudicial porque al final te afecta un poco la mente. Jonathan, los índices entonces sufren más manipulación de los pares que los pares. Parece. Lo que sí es que son más volátiles, ¿no? Al final los dos tienen más manipulación, pero digamos que los índices son más predecibles, ¿ok? Los índices solamente tienen que estar al pendiente si es que neutraliza un máximo de Londres o de New York o un máximo anterior y entonces ya te da la pista, ¿ok? Eso es más, más evidente por lo menos por parte de los índices. Bien. Antonio, ¿podemos hacer una reentrada en ese retroceso si vemos que no sube con suficiente fuerza? ¿Se puede hacer reentradas? Por supuesto que se puede hacer reentradas. Sin embargo, para hacer reentradas tienes que tener ciertos criterios, ¿no? Primero, de que tu stop loss por lo menos no sea tan exagerado. Si es que vas a hacer una reentrada, digamos que asegúrate de que ese día por lo menos no sea tan volátil, porque si no, un retroceso puede pasar como esto, ¿no? Aparte, el día fue viernes, los días viernes a veces no son tan bonitos y, y bueno, te puedes sacar, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre aprovechar cuando el precio ya llega al punto donde te interesa ingresar o hacerlo por temporalidades menores que se le va a enseñar también, ¿ok? Sí, por supuesto, César. Hoy, hoy día también la caída influye bastante en las noticias fundamentales y peor cuando habla la Fed o Powell, que viene, que bueno, afecta bastante los mercados, ¿no? Entonces, varias cosas para tomar en cuenta. En realidad, las noticias lo que hacen es generar más liquidez dentro del mercado. Lo único que ustedes tienen que percatarse es que si el precio te está dejando pistas, tienes que irte a favor de esa tendencia, ¿ok? Del día, a favor del día. Y bueno, hay preguntas de momento. No, Nacho, no, las noticias no se operan por lo general. Por lo menos la NFP no, ¿ok? Por lo menos la NFP no. Es muy volátil. Bueno, hay dudas. Solo la primera semana del mes, Jonathan. Todos los viernes. La NFP. Preguntas, dudas, muchachos. En la clase pasada, Gonzalo, está. Bien. Igual, a ver, te lo muestro para las personas que todavía no lo han configurado. Acá se los muestro. ¿No? Ya sabemos cuándo es la hora de New York, de 7 a 10 de la mañana. La de Londres es de 2 a 5 de la mañana y la sesión asiática de las 8 a 12 de la madrugada. 8 de la noche a 12 de la madrugada. ¿Ok? Esos son los tres horarios. Vamos a ver otros ejemplos. Estos horarios son de las sesiones. Los de índices se le va a explicar en siguientes clases. ¿Ok? Acá también tenemos, digamos, un ejemplo. eh, bueno, este ejemplo, digamos, no es tanto como el de, por ejemplo, Asia acumulando, Londres también, pero sí influye porque
neutraliza lo que es un máximo anterior y digamos otros máximos que estaban más atrás por poquito, pero lo hace, ¿ok? Entonces tenemos la misma situación, ¿no? Tenemos a un Asia que se mantiene dentro de un rango. Asia se mantiene dentro de este máximo, dentro de este mínimo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Vean, acumulación. Luego, Londres, ¿qué es lo que hace? Dentro de todo su periodo, ¿no? Dentro de todo este, sus horas, también hace un máximo mínimo. O sea, no generaron, digamos, una expansión fuerte, ¿no? Luego, cuando empieza New York, claro, boom, expande otra vez con fuerza, pero cuando regresa, no hay como que un respeto hacia lo que se estaba viendo, ¿no? Sino que simplemente llegó hasta este máximo anterior, ¿no? Llega hasta este máximo anterior e inclusive de 2 días o 3 días pasados también, ¿no? Tenemos este máximo de 3 días pasados y vean cómo lo neutraliza por poquito y acá también empieza a expandir en ventas. ¿Hacia dónde se va? Bueno, hacia el rango que estaba dejando tanto Asia como Londres con mínimos anteriores que no fueron tocados, ese mismo día fue a cazarlos prácticamente. ¿Ok? Entonces, influye bastante la toma de decisiones dentro de New York. Si es un día complicado, es un día que no estás acostumbrado a ver, entonces mejor simplemente no se opera. Pero si es un día que, de acuerdo a los modelos de trading, de poder de tres, hemos visto y sabes qué es lo que puede ocurrir, sí puedes hacerlo, ¿ok? Igual poco a poco con la experiencia, ustedes cuando vean los modelos y comparen con el día de trading, van a entender un poco más cómo a veces actúa cada índice, porque ojo, no es que todos los días de la misma manera como yo lo explico, tiene sus pequeñas variaciones, ¿ok? Pero al final el principio es el mismo, ¿no? Si es que Londres o Asia generan un rango, o no hacen su trabajo, New York es el encargado de neutralizar liquidez para expandir hacia otra dirección, ¿ok? Es así de simple. Entonces, muchachos, ¿hay dudas de momento? ¿Todo bien hasta ahí? Quisiera saber. Sí, vamos a ver, o es 30, Marlene. Ya, ok, vamos a los 30. Jorge, para decir que es una manipulación válida, ¿hay una cantidad de pips en específicos que buscas? No, Jorge, por lo general no busco una cantidad de pips específica, ¿no? Porque, a ver, es cuestión de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que acá hay un máximo y acá hay otro, ¿no? De días pasados. Entonces, si yo tomo en cuenta este, yo voy a decir, ok, fue una neutralización de 50 pips. Pero si yo tomo este máximo, son, digamos, 3 5 pips nada más. Entonces, ¿cuál tomo? ¿No? No es una cuestión de pips, es simplemente cómo el precio empieza a reaccionar en uno de ellos. Ok, el precio reventó por completo todo este máximo, ¿no? Pero está acercándose al siguiente. Entonces, si el siguiente empieza a respetar, inclusive rompe en ventas, ok, entonces este es el válido, ¿sí? Esta neutralización. Y no es cuestión de pips. Jonathan dice, y si hay uno más atrás de ese, ya, por ejemplo, hay límites, ¿no? O sea, hay límites. Por ejemplo, acá, dentro de la sesión de New York, ya, ok,
El precio de New York llegó hasta este máximo, fueron casi 60, 80 pips, 60 pips. Pero si supera más de eso, 160 de manipulación, ya no es manipulación, pues, ¿no? O sea, hay límites. O sea, a lo que voy es que cada índice maneja su propio cantidad de pips que puede neutralizar, ¿no? O sea, es probable de que un Nasdaq neutralice hasta, o sea, llegue hasta un máximo y neutralice por 50 pips o 80. Sí, sí es posible, porque luego de eso puede caer 200 o 300. Pero si ya supera eso, si se va muy arriba, ya son 150 pips, o sea, ya prácticamente el precio hizo su movimiento. ¿Se entiende? Y como saben, a veces hay como neutralizaciones rápidas. Por ejemplo, esta neutralización fue boom, inmediata. Y hay otras que sí generan mayormente estructuras. En este caso fue veloz, pero en temporalidades menores prácticamente se hizo un retroceso. Nos vamos a 3 minutos. Y el precio cuando baja, vean esta mecha regresa. Y es ahí donde ustedes pueden hacer la reentrada. ¿Ok? Claro, sería un cambio estructural, pero digamos en temporalidades chicas, ¿no? Eso sería un market shift, sí, pero en temporada pequeña, como para operativa. Vamos a US 30. Acá. Pero bueno, ahí también, acá también. Bueno, acá. Acá tenemos a Asia haciendo su máximo y mínimo. Luego la sesión de Londres hace algo interesante. ¿Ok? La sesión de Londres expande, haciendo intención de que, claro, o sea, el día puede ser alcista, ¿no es cierto? Pero hay algo que sucede, ¿no? O sea, expande, pero luego cuando llega a New York cae otra vez. O sea, eso tiene sentido. O sea, si se supone que el mercado está dando una premisa, ¿tiene sentido que otra vez regrese? No tiene mucho sentido, ¿ok? Entonces eso quiere decir de que, digamos, Londres no tiene la fuerza. No está siendo una fuerza compradora eh, normal. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace New York? Mire, baja, primero se lleva lo que es el mínimo de Londres, y luego se lleva lo que es el mínimo de Asia. O sea, prácticamente se lleva los dos mínimos, ¿no? ¿Y dónde se recapitaliza? Bueno, en este caso todavía no lo hemos visto, pero se recapitaliza dentro de este bloque. ¿Ok? Entonces, es un punto interesante como para tomar en cuenta, ¿no? Neutraliza los mínimos de las sesiones y se frena dentro de lo que viene a ser una zona de recapitalización. Y luego ahí es donde empieza a reaccionar y ahí es donde nosotros podemos tomar una intención, en este caso de compras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos que Londres no hizo su trabajo de ser, digamos, una sesión expansiva, ni New York no lo está apoyando. Por lo tanto, cuando el mercado se regresa, lo que va a hacer es neutralizar toda la subida que hizo tanto Asia como en Londres, ¿ok?
Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque recuerden de que los retail traders, los fondos de inversión, todos ellos han operado acá, por ejemplo en Asia, movimiento acá, todos empezaron a comprar, 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 comprar. Acá, ¿qué pasó en Londres? Todos compraron, 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 compraron. ¿Y dónde están sus stop loss, pues, muchachos? Por debajo, ¿se entiende? Entonces, el mercado sabe eso. Como no hay fuerza, entonces va a irse por los stop loss que están en esta zona de acá. Por eso es que regresa muy fuerte y el único lugar que lo frena es ese bloque de acá. Bien, entonces, ¿eso cómo me doy cuenta? Y te das cuenta porque el mercado empieza a generar velas, ¿no? Ya alcistas o estructuras pequeñas de alza en esos niveles. Ahí te das cuenta. ¿Ok? ¿Pudo haber bajado un poco más? Sí, pudo haber bajado de repente este vacío que tenemos acá, ¿no? Pero bueno, principalmente llegó hasta ahí. Ahora, a ver, si llega hasta este punto, ¿no? Y esto ya es la sesión de índices, ya, justamente es la sesión de índices. Un US 30. US 30 puede hacerme, digamos, desde que apertura, a ver, 9:30, ahí está, 9:30. Desde que apertura, ¿puede hacerme una manipulación de 80 a 100 pips? Sí, sí puede. ¿Por qué? Porque eso es 30. Porque digamos que es un índice más volátil que US 30, entonces, que US 100, perdón. Entonces neutraliza 100 pips y luego se va por 300, ¿no? O sea, increíble. O sea, es habitual dentro de un US 30 expirado. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber de que no solamente estamos ante un Asia acumula, Londres, perdón, Asia acumula, Londres es la premisa y New York acompaña. O sea, hay variaciones y esas variaciones tienen que ver bastante con Asia y Londres. Los dos tienen que cumplir funciones. Si no lo hacen bien, entonces New York va a tener que realizar ese papel. ¿Se entiende? Ahora, como se habrán dado cuenta, muchas veces Asia, por lo general, no hace una acumulación como los ejemplos, ¿no? Yo les explico que Asia es acumulativo, pero muchas veces Asia a veces hace rangos un poco grandes, ¿sí? Entonces, ¿eso también vendría a ser como una acumulación? Sí, ¿no? Solo, y ustedes se van a dar cuenta porque el precio de Asia hace un movimiento y luego se regresa cuando ya empieza Londres, entonces es un rango, ¿bien? Entonces, hasta ahí se ha entendido, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? Así es una información que les va a ayudar bastante, por lo menos para tomar decisiones dentro de un día de trading, ¿ok? Exacto, ahora falta complementar con los bloques, con patrones de entrada y demás, ¿no? Vacío también, ¿no? Entonces ya con eso ustedes tienen una herramienta muy útil, por lo menos para ver direccionalidad, ¿ok? Y junto con lo que les he mencionado anteriormente, combínenlo y van a darse cuenta de buenos resultados. Claro, Lenny. Bueno, el petróleo yo no lo he visto, pero, o sea, el poder de T se cumple en todo, sí. En petróleo sí no estoy seguro si hay debe ser, a ver. En petróleo no estoy seguro si hay ese respeto de horarios, pero por lo menos en índices esto sí se cumple. El China 50, David, o te refieres bueno, China 50, no escucho eso, David. A ver, ¿cómo está?
A ver, algo rápido para ir finalizando la sesión. Hansen, creo. No será el... Muchachos, se los pongo así de simple. Este ejemplo que les he dado de poder de 3, ¿ya? Ya para que de repente no estén ahí pensando de que solamente es de W100 o 30, se cumple para W100, Nasdaq, Dow Jones, SP500, es 2000, ¿ya? Para esto se cumple. Por lo menos con los que yo he trabajado, ¿ok? Entonces, que mayormente trabajan con lo que viene a ser el dólar, se cumple, ¿ok? Para que no piensen que solamente hayan somos 30, decir, no, o sea, se cumple, ¿ok? Al final lo único que queremos es tener lo que es o sea, tenemos que tener en cuenta los horarios, ¿no es cierto? Igual en SP500, igual en los 2000. Uy, acá no aparece. Bueno, acá sale. Acumulación, acá también hace rango y New York neutraliza. ¿Ok? Ujú. Solo buscando el escenario del que les estoy mencionando. ¿Ok? Algunos índices como SP500, porque a veces no son tan volátiles, de repente no van a dejar siempre neutralización. Mayormente hacen continuación de tendencia. ¿Ya? Pero igual, o sea, se cumple. Luego les voy a explicar qué significa la correlación de cada uno de ellos. ¿Ok? Mauricio, ¿cuántos pips se recomienda ganar? Por trade, 80 o 100. O 120, Mauricio. Bien. Sí, con un riesgo de repente 25 pips o 30. Es un buen ratio riesgo-beneficio. Pero obviamente tienen que practicar bastante. ¿Ok? Métanle caña. Entonces, ¿hay preguntas hasta ahí, muchachos? Bueno, entonces, si no hay más dudas, podemos ir finalizando la sesión. Todavía no me queda claro ese de China 50. A ver, China 50. Pucha, ese pues, ¿no? Pero este, no, este debe ser diferente.
Acá sí creo que es diferente, muchachos. O sea, recuerden de que este de poder de 3 es con los horarios de New York, Estados Unidos, ¿no? Ya si son, por ejemplo, ya otros, por ejemplo, IBEX 35 o demás, ya eso obviamente no aplica, ¿no? Ya son otros horarios. ¿Sí? Estamos hablando más de repente de sesiones asiáticas. Jonathan, a ver, dice Mauricio, de acuerdo a las declaraciones pobres sobre la alza de tasa de interés, para mayo se recomienda operar índices antes de la fecha o se debe esperar a que pase la noticia. En realidad no es tan importante, Mauricio, porque el precio te deja pistas, como te menciono. Es más, o sea, las noticias te generan liquidez dentro del mercado. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que saber identificar es las pistas, que son las manipulaciones, las neutralizaciones. Jonathan, los order flow funcionan para saber dónde hay más liquidez, como para mejorar aún más la precisión de entradas. El order flow es las confluencias que tú utilizas a favor de la dirección del mercado. Por ejemplo, si yo veo que hay una neutralización de liquidez en USI en acá, entonces, ¿qué voy a empezar a buscar ventas, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar confluencias que me den oportunidades de venta. Eso es el order flow. Saúl, claro, sí son de Asia, horario asiático. Si es de Alemania, horario de Londres. Claro, varía bastante de acuerdo a los índices. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la sesión. ¿Ok? Voy a consultar con ABC Forest Almi qué ha pasado con el video y le estoy informando. ¿Ok? Nos estamos viendo el día lunes, igualmente 8 de la noche o puede ser 9 también, ¿sí? De acuerdo a la disposición. ¿Listo? Igual la sesión está grabada, no se olviden. Y podrían verlo todo el sábado y domingo, que ya, pues, ¿no? Es fin de semana. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, les deseo un buen fin de y ya nos estamos viendo. ¿Listo? Que descansen y practiquen, por favor. La práctica que tienen que hacer es abrir su separador de periodos y empezar a ver los escenarios que hemos aprendido. ¿Listo? Un abrazo grande para todos. Hasta luego. Chao, chao.